Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacobo Bautista y esto es Libros y Liderazgo en Líderes Mexicanos. Y ahora les voy a hablar de un gran deportista dominicano que se llama David Ortiz, el Big Papi. Su libro simplemente se llama Papi, mi historia. Y esta forma parte de la gran industria editorial norteamericana que se vuelca cada año en las biografías de los personajes de moda, ya sean del mundo del entretenimiento, pero también de los deportes. El Big Papi, David Ortiz, se retiró en 2016 y no tardó casi nada su biografía en salir. Y esto es porque no es que sean grandes escritores los deportistas o la gente del entretenimiento, sino que se juntan con algún reportero, generalmente algún columnista, algún gran escritor. Se juntan durante varios días, el personaje en cuestión les cuenta sus vidas y le escriben, y como viene en primera persona y él mismo la revista, pues pasan como autobiografías. Y en el mundo anglosajón, en Estados Unidos e Inglaterra, se da muchísimo esto. La mayoría, debo de decirles, que son bastante regulares. Recuerdo una de Lewis Hamilton, el actual tetracampeón de la Fórmula 1, cuando ganó su primer campeonato. Salió una biografía que está francamente muy aburrida. Y luego, bueno, hay incluso de grandes personajes con mucho más logros que Hamilton, que tampoco pues da para mucho la vida porque son demasiado planas. No es así el caso del Big Papi, porque él nació en Aina, un pueblito en la República Dominicana bastante pobre, y su colonia bastante conflictiva. Él recuerda que creció en un barrio donde un día sí, el otro también, había tiroteos, balazos y muertos. Y él pues dice, la estadística muestra que yo debería haber terminado involucrado en el crimen de Dominicana, o muy joven la vida por el caso de la violencia que se daba por ahí. Pero y él agradece a sus padres, papá y mamá, porque lo acorazaron con dos cosas: la primera, la educación; la segunda, el deporte. La primera le dio para saber cuándo le estaban tratando de ver la cara, y la segunda lo acorazó y le dio algo al cual tirarle la vida. Él quería ser basquetbolista. Curiosamente, su papá, aficionado al béisbol en la tierra de los grandes beisbolistas como es la dominicana, quería que fuera beisbolista, y el tipo, con un talento natural, bueno, la hizo en grande. Y además desde chico pudo mirar su objetivo, pudo enfocar su vida hacia las grandes ligas. Tuvo la fortuna, una, de tener talento, y otra, que lo vieran los Marineros de Seattle. Lo contrataron y lo sacaron de la Dominicana. La primera vez que voló en avión fue al campamento de los Marineros de Seattle, y 3 meses después de su primer viaje en avión estaba jugando ya para una organización de las grandes ligas. Luego los Marineros lo vendieron a los mellizos de Minnesota, los Twins, y en esa ciudad tan fría pues no le fue nada bien. Era un jugador, sí, jugando ya en ligas mayores, pero un jugador de medio tiempo que no tuvo las oportunidades al bat las suficientes como para mostrar realmente todo su talento. Y en estar un poco frustrado, porque él sabía que daba para más, conoció a otro dominicano que de la nada lo hizo su amigo, de la nada lo cobijó. Y cuando se enteró que los mellizas de Minnesota lo habían corrido porque lo dejaron ir, no lo recontrataron, el dominicano, el otro, que se llama Pedro Martínez, uno de los mejores pitchers que hay en la historia de las grandes ligas, le habló a su equipo y le dijo: oigan, yo conozco un tipo dominicano grandote, fuertote, que nos puede ayudar a la ofensiva. Y el equipo de los Medias Rojas de Boston, que era el equipo de Martínez, lo contrató. Y los Medias Rojas, un equipo además siempre dispuesto a sacar la cartera y pagar millones y millones. Bueno, el primer año no le pagaron millones y millones a David Ortiz, pero lo contrataron, lo pusieron a jugar primero a medio tiempo, luego le dieron la gran oportunidad de su vida de ser el bateador designado. O sea, él no entra al campo con un guante, él solo batea. Y es el mejor bateador designado de la historia en las grandes ligas actualmente. Bueno, se retiró en 2016. En este equipo en el que entró a jugar en los Medias Rojas, tenían más de 80 años y ganar el campeonato, acostumbrados a perder casi siempre con los Yankees. Se toparon en 2003, el primer año de Ortiz, con los Yankees, y los Yankees los dejaron fuera. Pero David Ortiz, curiosamente, como que rompió sentirse víctima de los Medias Rojas de Boston. Después de perder 80 años casi siempre con los grandes rivales que son los
Yankees de Nueva York. O si no, cuando los vencían llegaban a la Serie Mundial y la perdían. El ambiente en Boston era de sentirse víctimas de Nueva York o de los Mets, que los sacaron también de una Serie Mundial cuando estaban en un strike de ganar la Serie Mundial. La perdieron contra los Mets de Nueva York. David Ortiz rompió con esto. Él conocía la historia, pero no le importaba, y llegaba con algo que llaman arrogancia. Yo le llamo no tener miedo. Si uno ve cómo se aproximaba en su primer año David Ortiz al plato en Yankee Stadium, el tipo sabía de su talento y lo único que le importaba era la pelota, el pitcher y él. Y la pelota, como él presume, terminaba del otro lado de la barda. Gracias a él llegaron los Medias Rojas a ganar su primera Serie Mundial en 86 años, en el año de 2004, después de una serie absolutamente fabulosa contra los Yankees. Iban perdiendo 3-0, tenían que ganar los 4 siguientes seguidos. Nadie en la historia había recuperado una serie después de irla perdiendo 3 juegos al hilo, además 3 juegos abajo. Y curiosamente le tocó a David Ortiz estar en el turno al bat para ganar el partido, y lo ganó. Ganó el cuarto partido a favor de Boston, ganó el siguiente, y los siguientes 2 se los ganaron sus compañeros, y fueron a San Luis y ganaron la Serie Mundial en 4 juegos seguidos. Luego en 2007, con una camada de nuevos jugadores, repitieron, ganaron en Colorado la Serie Mundial. Y luego, después de que la ciudad de Boston arropara a David como su gran héroe y lo quisieran, Boston es una ciudad que arropa mucho a sus héroes, sobre todo cuando son de béisbol. No tanto así a los de hockey, o el caso de los Patriotas de Nueva Inglaterra, de la NFL, aunque Tom Brady es una gran figura ahí. La relación con el equipo de béisbol es mucho más íntima, mucho más pasional, y David gozó de la parte buena de esta, pero luego lo acusaron de dopaje, algo que nunca se comprobó, y sufrió la otra cara de la moneda, que ya les platicábamos en otra ocasión, con la vida del mejor bateador de la historia, que es Ted Williams, también en Boston. Padeció toda su vida a la prensa de Boston, y David pues padeció también a la prensa de Boston en el lado malo, y sobrevivió a ella, muchas veces siendo discreto, no contestando nada, al contrario de lo que hizo Ted Williams en Boston. Pero llegó el año de 2013, cuando al iniciar la temporada, el día del maratón de Boston, fue el bombazo en la línea de meta, justo después de que terminó el partido que juegan muy temprano los Medias Rojas ese día. Ese día siempre juegan los Medias Rojas en casa, juegan más temprano porque el maratón empieza a la hora que ellos generalmente están jugando. Y esto cimbró a la ciudad. Él mismo dice que estaba muy descontrolado porque él no viajó con el equipo. Y cuando regresó el béisbol a Fenway Park después del bombazo, después de todos los muertos, el miedo y la cacería que se organizó en la ciudad para dar con los terroristas, esto hizo David Ortiz. This jersey that we wear today, it doesn't say Red Sox, it say Boston. We want to thank you, Mayor Menino, Governor Patrick, the whole police department, for the great job that they did this past week. This is our city. And nobody gonna dictate our freedom. Y obviamente se ganó de vuelta los corazones de la ciudad de Boston, y con un equipo increíble que se dejó las barbas todo el año crecer. Ganaron la Serie Mundial ese año. Dice, es una tontería realmente, junto a alguien que perdió una pierna, un brazo, o a un ser querido, pues ganar la Serie Mundial no es nada, pero es lo único que podían hacer, y lo hicieron. Y es un libro realmente fabuloso de entrega, de pasión. David Ortiz es un tipo grande, es como el gigante amable de los cuentos, el gran David Ortiz, que por cierto, el Big Papi es un apodo que nació en los vestidores de Boston porque él no se acordaba de los nombres de nadie, y les decía, ah sí papi, y el papi más grande de ahí pues era él, pues era el Big Papi. Y también un tipo muy resentido. Él no tiene empacho en confesar las cosas que le dolieron. Odia el cómo lo trataron los mellizos de Minnesota, y curiosamente también al entrenador que lo llevó a las primeras 2 series mundiales que ganó. Un día en un partido sin importancia
lo quitó para traer un bateador emergente, y eso no se le olvida, lo menciona y lo menciona y lo menciona en el libro. También se sintió un poco descuidado por los dueños de Boston, que a él le peleaban cada centavo cada que había que renovar su contrato, pero a un desconocido que no había probado su valía en una ciudad que es muy difícil, le soltaban los millones y los millones. Y él, pues ante eso, caray, pues está feo. Y además quedaba mal David Ortiz porque le estaban pagando, no sé, 20, 30 millones de dólares, y él luchaba por un par de millones de dólares más, siendo que él venía de un barrio muy pobre. Pero bueno, esa es la historia. Y bueno, esto es todo por ahora. Los esperamos en la próxima entrega de Libros y Liderazgo en Líderes Mexicanos.